Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, partir diciéndoles primero que hoy excepcionalmente tenemos la clase a esta hora y este día, en reemplazo de la clase que no se pudo realizar ayer. Pero ya la próxima semana continuamos todo normal, martes y jueves de 7 a 8, pero como les digo, hoy especialmente esta clase entonces en recuperación de la clase de ayer. Hoy día entonces, continuando con lo que habíamos revisado en las clases anteriores, vamos a revisar lo que es distribución de probabilidad. Entonces básicamente la idea es poder continuar con el mismo contenido pero profundizando en algunas otras áreas. ¿Qué vimos en la clase anterior? Vimos la regla de Laplace. Recordamos entonces que base a la regla de Laplace nosotros podíamos determinar la probabilidad de cierto evento o suceso, considerando siempre que esta probabilidad era básicamente casos favorables dividido casos posibles. Y esa era la regla que había establecido entonces Laplace para básicamente definir probabilidad. Vimos a partir de eso entonces lo que era la función de probabilidad, que básicamente asociaba una variable aleatoria en el dominio a el valor que toma la probabilidad de esa variable aleatoria. Y ese era justamente entonces el recorrido. Y vimos también que al aumentar la frecuencia de ciertos eventos, o la frecuencia de aparición, si íbamos disminuyendo el intervalo, entonces se conocía mejor la tendencia y disminuía la probabilidad de un evento específico. O sea, vimos que al ir cambiando estos rectángulos que estábamos ocupando para el histograma, disminuyendo el ancho de la base, que era el intervalo, y aumentando la frecuencia o la altura de estos rectángulos, básicamente uno tenía mejor conocimiento de estos datos para poder establecer una tendencia más clara, y a la vez era mucho más complejo poder establecer la probabilidad de un evento específico, porque ahora trabajábamos en torno a probabilidades de conjuntos, pero de un evento en particular, dado que hay muchos datos, era mucho más complejo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es principalmente comprender la función de distribución de las probabilidades. Entonces, recordando un poco lo que fue la clase anterior, revisamos un ejemplo como este. El día martes entonces revisamos este caso, que les recuerdo tenía que ver con, tenemos un invernadero, un techo transparente, y elegimos una zona de ese techo que corresponde a una zona rectangular que dividimos en 40 cuadrículas, numerándolas de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, como aparece en esta figura. Y esas gotas, esos puntos rosados simbolizaban básicamente las gotas que podrían aparecer en el caso de lluvia. Entonces lo que dijimos nosotros es, cuando la lluvia es un evento aleatorio, no sabemos dónde va a caer específicamente cada gota, por lo tanto la distribución de estas gotas es dependiente del azar. Un evento entonces aleatorio, y la variable aleatoria que definimos era cantidad de gotas por cuadrícula, donde entonces tenemos 40 cuadrículas, y yo les mencioné que en este caso lo que teníamos eran 200 gotas. Entonces, ¿qué hacíamos? Contábamos cuántas gotas habían por cada cuadrícula. Por ejemplo, en la primera cuadrícula hay 4 gotas, en la segunda 5, la tercera 5, en la cuarta 6, y así. Hacíamos una tabla, y con esta tabla básicamente pasábamos a lo que era este gráfico, ¿sí? En donde en el eje X tenemos la cuadrícula, y en el eje Y, ojo, tenemos la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, recuerden que es la frecuencia absoluta, en este caso la cantidad de gotas, 4, 5, 5, 6, pero dividido por el total de gotas
que en este caso eran 200. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la primera cuadrícula, que habían 4 gotas dividido 200 nos da ese 0,02. Y ahí tenemos entonces esta distribución para la cantidad de gotas por cuadrícula, que sería entonces la variable aleatoria x, que era cuántas gotas habían por cuadrícula. Ahora, respondiendo un poco a las preguntas que me están haciendo, ¿qué distribución de probabilidad? Lo vamos a revisar. La idea es poder, a partir de los casos anteriores, ir avanzando de a poco para poder llegar a una definición más concreta. Y pregunta también si las clases son diarias. Estas clases al menos no. Hay clases todos los días, pero de distintas asignaturas. En particular, esta clase se realiza los martes y jueves y excepcionalmente hoy día. Continuando entonces, si este mismo gráfico, en vez de hacerlo de barras, lo dejamos como un gráfico de línea, va a quedar de esta forma, en donde también es más claro, yo creo, ver que la tendencia está cercana a esta zona. La mayoría de las gotas por cuadrícula está entre 0,2 y 0,25. ¿Sí? Y también podemos ver entonces una tendencia en torno a cuántas gotas van a haber en total y cómo está distribuida entonces la cantidad de gotas por cuadrícula. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de escoger una gota que haya caído en la cuadrícula 40? Según ese gráfico, ¿qué considerarían ustedes como una respuesta correcta para esa pregunta? Lo que tenemos entonces acá son frecuencias relativas, es decir, cuántas gotas cayeron por cuadrícula en torno a la cantidad total. La pregunta es, en la cuadrícula 40, que es la que está acá, tenemos una frecuencia relativa de 0,03. Por lo tanto, si yo dentro de todas las gotas que hay en el techo elijo una al azar, la probabilidad de que esté en la cuadrícula 40 es de justamente un 0,03 o un 3%. ¿Sí? Y la idea es básicamente poder entender que si nosotros seguimos aumentando la cantidad de cuadrículas de esta figura, si yo tengo, por ejemplo, que ahora cada cuadrícula la parto por la mitad y genero 80 cuadrículas, van a haber menos gotas en cada una. Voy a tener una claridad mucho mayor de dónde están las gotas, pero no va a ser tan claro saber, o sea, van a haber menos gotas por cuadrícula. Entonces eso nos va a ir bajando la frecuencia relativa específica de cada una, pero nos va a afectar entonces en justamente tanto las probabilidades como la frecuencia por cuadrícula. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces 0,03 o un 3% de probabilidad. Ahora, si la pregunta fuera, ¿cuál es la probabilidad de coger una gota que haya caído entre las cuadrículas 38 y 40? ¿Cuál podría ser la respuesta? Sabiendo entonces que la cuadrícula 40, la frecuencia relativa es de 0,03, en la 38 y la 39 también. Entonces cada una, 38, 39 y 40, tiene la misma frecuencia relativa, es decir, una misma probabilidad de que se encuentren ahí. Como lo que queremos es saber la probabilidad en las tres, sería justamente como dice cifra, un 9%, un 3% más un 3% más un 3%, porque cada una tiene esa frecuencia relativa. Y si la sumamos, que es lo que habría que hacer en este caso, sería justamente un 0,09 o un 9%. ¿Ya? ¿Qué quiero mostrarles con esto? Básicamente que cuando yo empiezo a utilizar rangos más amplios, la probabilidad aumenta porque tengo una mayor frecuencia relativa. Si tomo un rango mayor, una amplitud mayor, empiezan a aparecer más gotas, que sería un equivalente a que si yo en este dibujo hiciera cuadrículas más grandes. Si yo en este dibujo hiciera cuadrículas más grandes, habría más gotas por cuadrícula, pero lo que ocurriría es que tendría menor detalle de información. ¿Sí? Ese siempre es un costo que uno está equilibrando. Si yo este mismo recuadro lo divido en más cuadrículas, voy a tener menos gotas por cuadrícula, pero voy a saber mejor dónde están las gotas. Por otro lado, si yo este mismo recuadro lo divido en menos cuadrículas,
o sea, si son cuadrículas más grandes, ¿sí? Si por ejemplo acá junto 4 cuadrículas y las voy agrupando, puede tener mayor cantidad de gotas por cuadrícula, pero pierdo nivel de detalle. No voy a saber tan específicamente dónde están. Y sumamos las probabilidades entonces porque queremos saber las gotas que han caído o en el 38, o en el 39, o en el 40. Como es un no, es una suma de probabilidades, ¿sí? Porque cualquiera de las tres opciones es válida. Y ahí tenemos entonces justamente esa respuesta. ¿Sí? 0,03 más 0,03 más 0,03, 3 por 0,03, 0,09. Una idea que quiero que queden en mente, porque la vamos a seguir trabajando. Aquí, 0,03 más 0,03 más 0,03, si lo factorizamos, es 3 por 0,03, que me da el 0,09. Y esto coincide con el área del rectángulo, de base 3, de altura 0,03. ¿Sí? Entonces más adelante vamos a ir trabajando en torno justamente a esta idea, al hecho de que las probabilidades están asociadas al área de los rectángulos, o más bien al área bajo la curva. Pero vamos a ir de a poco hacia esa idea. Pero por ahora, por lo menos con este ejemplo, que es un poco más sencillo, espero, entender esta noción de que la probabilidad coincide entonces con lo que sería el área de este rectángulo, la base que es de 3 unidades, y la altura o el largo del rectángulo, que sería entonces la probabilidad, o sea, más bien la frecuencia relativa, que es 0,03. Función de distribución de probabilidad. Respondiendo entonces a las preguntas que podrían haber hecho. La función de probabilidad, la función de distribución de probabilidad también es conocida como la función de probabilidad acumulada. Y esa noción es muy importante porque es básicamente la forma en la que vamos a calcular esto. Probabilidad acumulada, que tiene que ver con la frecuencia acumulada. Que si no lo recuerdan, igual la vamos a repasar, pero revísenlo bien para que no queden con la duda. Entonces, si x es una variable aleatoria con función de distribución f mayúscula, que es usualmente la letra que vamos a utilizar, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que mi función de distribución evaluada en cierto valor va a ser igual a la probabilidad de que x, mi variable aleatoria, tome algún valor menor al número que estoy buscando. Si quedan con dudas después de eso, vamos a verlo con ejemplo, ¿ya? Pero esta es la principal definición de la función de distribución, que son todas las probabilidades sumadas hasta el valor de m, ¿sí? Entonces, justamente lo que dice aquí, la función de distribución evaluada en cierto x va a ser la probabilidad de que tome el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, así hasta el valor que estamos buscando específicamente. Entonces, si bien es muy importante que tengan clara la noción y la definición, vamos a un ejemplo. Tenemos aquí esta linda tabla que está relacionada justamente con lo que estábamos viendo recién. Tenemos los 40 cuadrículas que yo les nombraba recién del techo, en donde estaba lloviendo, y las frecuencias relativas. Aquí yo no puse la frecuencia absoluta, solamente puse las frecuencias relativas. Recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia partido por el total. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la cuadrícula 1, habían 4 gotas en un total de 200 gotas. Entonces era 4 partido por 200 y eso me daba el 0,02. Y así entonces todo es la segunda columna. La tercera columna es la frecuencia acumulada. ¿Qué hacía la frecuencia acumulada? Iba, como nosotros lo dice, acumulando los valores hasta esa fila. O vamos sumando entonces todos los valores. Por ejemplo, 0,02 más 0,025 es 0,045. 0,02 más 0,025 más 0,025 es 0,07. Y así, si yo voy sumando los primeros valores, los primeros 15 valores, es 0,365. ¿Sí? Y si sumo todos los valores, me va a dar 1. Porque obviamente, si sumo todo en frecuencias relativas, al sumar todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1, que está asociado al hecho de que las probabilidades sumadas en total de todos los eventos de un experimento o espacio muestral
me va a dar un 100% o 1. ¿Ya? Entonces, repito la idea de frecuencia acumulada. Es decir, sumando todas las frecuencias relativas hasta la línea específica. Es decir, si yo quiero sacar la frecuencia acumulada de 6, lo que hago es sumar las primeras 6 frecuencias relativas. Sumo 002 más 0025, 0025, 003, 0015, 003. Sumo todo eso y ahí me da el 0,145. Otra forma de hacerlo es decir, la primera es igual a la primera, a la frecuencia relativa. Y después vamos sumando. 002, lo que llevaba, le sumo lo que viene, 0025. Me da eso. Al 0045 le sumo el 0025, me da 007. A este le sumo el que viene y me da el 01. Y así se va sacando como en diagonal, ¿ya? Pero la noción es lo más importante. Trabajo ya con estos números por dos razones. Una, en el caso de probabilidad vamos a estar trabajando mucho con lo que tiene relación con frecuencias relativas. Entonces van a ser decimales. No hay otra forma de trabajar frecuencias relativas. Siempre están asociadas o a decimales o a fracciones. Menores que 1, mayores que 0. Y además son muchos datos, porque como queremos trabajar con probabilidades, entre mayor información tengamos, o mayor cantidad de datos tengamos, mayor va a ser el detalle, y por ende mejor va a ser nuestra estimación de probabilidades. Recuerden que las probabilidades son solamente una estimación de lo que puede pasar. Si yo digo que algo es 90% probable, no lo estoy asegurando. Estoy diciendo que hay más seguridad de que pase que no pase, pero sigue existiendo la posibilidad de que no ocurra. Por eso entonces las probabilidades tienen un papel muy fundamental en entender que podría ocurrir, pero nunca nos aseguran nada. Entonces ahí básicamente corté la columna del medio y dejé solo la cuadrícula con su respectiva frecuencia acumulada. Con esta tabla, que es una tabla, lo que pasa es que la corté para que cupiera aquí en la pantalla, pero es una tabla, la grafiqué acá, en donde por ejemplo cuadrícula 2, 0045, cuadrícula 2, 0045, cuadrícula 15, 0,365, cuadrícula 15, vamos para allá, y vemos que es 15, 0365 y 15, 0365. Y así entonces a cada cuadrícula le va a corresponder su respectiva frecuencia acumulada. Y como les dije, la última tiene que ser 1. Ya no es coincidencia que sea 1 y siempre debería ser la frecuencia acumulada del valor más grande 1. Porque ahí ya sumamos todo lo que teníamos que sumar y como son frecuencias relativas, tiene que sumar finalmente 1. ¿Ya? Entonces se va a ver de esta manera, se va a ver de una forma creciente. En este caso en particular, sobre todo considerando que se trataba de lluvia, que se dispersa bastante bien entre todos, bastante uniforme en cuanto a su distribución por área, es bastante similar la forma de crecer de esto. No necesariamente va a ser siempre así, puede que en algún momento se estanque, en algún momento suba más rápido o en algún momento más lento, pero siempre debería por lo menos mantenerse o subir, no debería bajar, no tiene sentido que baje porque es frecuencia acumulada, ¿ya? Y si bien aquí pareciera que va más o menos constante, no es así, no es absolutamente constante. Si uno tuviera un zoom y pudiera hacer esto más de cerca, se vería que hay momentos en los que va más rápido, momentos en los que va más despacio en cuanto a la inclinación, ¿ya? Pero como les digo, en este caso que correspondía a lluvia, la lluvia se dispersa bastante bien en torno al área, por lo mismo es un crecimiento bastante uniforme. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una gota caiga entre la cuadrícula 1 y la cuadrícula 12? ¿Qué harían entonces con esta probabilidad ahora para poder calcular, con este gráfico para calcular esa probabilidad? Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que una gota caiga entre la cuadrícula 1 y la 12? En cualquier cuadrícula entre la 1 y la 12 me va a servir como un caso favorable. Si lo pensamos, básicamente lo que tenemos acá son las frecuencias acumuladas, que son como las probabilidades acumuladas. Por lo tanto, este valor, el que está en el 12,
está incluyendo todos los números entre el 1 y el 12. Ojo, que esa es la gran diferencia con ese gráfico. Este gráfico es absoluto, o sea, es no acumulado. Por lo tanto, cada punto representa solamente el respectivo de la cuadrícula. Si lo queremos ver en ese gráfico, cada barra representa respectivamente a la cuadrícula en sí. Aquí yo tengo solo la cuadrícula 17, acá solo la cuadrícula 23, acá solo la 40. En cambio, en este yo estoy acumulando. Por lo tanto, cuando yo voy al 12, lo que tengo es lo acumulado hasta el 12. ¿Sí? Por lo tanto, la probabilidad pedida corresponde justamente al 0,3. Es decir, hay un 30% de probabilidades de que una gota escogida al azar esté entre la cuadrícula 1 y la cuadrícula 12. Insisto, aquí yo no sumo cada uno de estos porque el 12, el valor de 12 está considerando el acumulado desde el 1 hasta el 12. ¿Sí? Así que ojo ahí con esa diferencia. Y la pregunta entonces, que ya he ido respondiendo, ¿por qué para la función evaluada en 40 es 1? O sea, ¿por qué esta barra llega hasta el 1? Y como les decía, tiene que ver con que al ser frecuencias relativas, si yo sumo todo, tiene que darme necesariamente 1. Pensemos en un caso simple. Voy a tratar de hacerlo simple. Tengo tres valores, ¿sí? El valor 2, el 5 y el 3. En total suman 10, el 2, el 5 y el 3, ¿sí? Si yo lo hago relativo, cada una de esas frecuencias, supongamos que 2, 5 y 3 son frecuencias, 2 partido por 10 sería 2 décimos. 5 partido por 10, 5 décimos. Y 3 partido por 10, 3 décimos. Y ahí tengo las respectivas frecuencias relativas, que si también quieren pueden ser 0,2, 0,5 y 0,3. Si yo sumo 0,2 más 0,5 más 0,3, eso da 1. Yo justamente porque estoy sumando todas las posibles frecuencias relativas, y tiene que darme 1 porque sumé todas las posibilidades. Si hacen el cálculo se van a dar cuenta que al final lo que me aparece es un 10 partido por 10, y por lo tanto me da 1, porque en el denominador mantuve el mismo 10 que era el total, y en el numerador dejé, en el caso de las fracciones, todo lo que tenía que ver con las frecuencias absolutas iniciales. Ya. Espero que haya quedado un poco más claro con eso. Ya, entonces, siempre las frecuencias acumuladas, la última tiene que darles 1. ¿Es siempre así? Sí, acabo de decirlo. Aquí la pregunta que aparecía. Ahí. Y ahí está entonces ese 1 correspondiente a la frecuencia acumulada del 40. Veamos un ejemplo para tener entonces mayor claridad con esto. Sea f la función de probabilidad asociada a la variable aleatoria x definida por... Recordemos entonces que la función de probabilidad nos define, como el nombre lo dice, las probabilidades en distintos casos, en donde mi x mayúscula corresponde a mi variable aleatoria y el x minúscula corresponde a los valores que puede tomar. La pregunta dice determinar la función de distribución de f. Esto es lo que estábamos sacando recién. Hay tres casos: cuando x vale 0 o 1 o 2, cuando x vale 5 o 6 y otros casos. Y ahí están las respectivas fórmulas, si quieren verlo así, para sacar cada una de las probabilidades. Entonces, si yo quisiera sacar la función de distribución de f, ¿qué tendría que saber? Lo que tendría que saber es, a partir entonces de la función que tenemos, conviene completar una tabla, que es la que les voy a mostrar ahora, para ordenar los resultados de modo de obtener la función de distribución. ¿Qué necesitamos saber para la función de distribución f mayúscula? Necesitamos conocer cada una de las probabilidades de todos los casos posibles, porque después lo que vamos a tener que hacer es sumar todo eso. Entonces hay que tener cada una individualmente para después sumarlo y ver cómo progresa eso. La tabla es esa. Primera columna, variable aleatoria x. ¿Qué valores puede tomar?
0, 1, 2, 5, 6. Y puse el 3 y el 4 porque están entre medio. Pero según lo que aparece aquí, los valores que puede tomar mi x son 0, 1, 2, 5, 6. Y los otros casos la probabilidad es 0. Puse el 3 y el 4 solamente para que quedara ordenado. ¿Sí? Ya. Y puse dos funciones evaluadas. Una la dejé como fracción, la otra la dejé como decimal. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque la expresión aquí está en fracción, entonces queda directamente en la fórmula. Y porque con decimales a muchos se les hace más fácil sumar y también más fácil pasar a probabilidades. De todas formas, cualquiera de las dos es equivalente. Veamos entonces. Determinamos las probabilidades correspondientes. Esto lo revisamos en la clase pasada, entonces ahora, si bien lo voy a revisar un poco, no me voy a detener mayormente en esto. Si tienen duda, obviamente me pueden ir preguntando, pero la idea es que no nos centremos en este cálculo específico, sino que en cómo calcular la función de distribución. Por ejemplo, función de probabilidad evaluada en 1. Si yo pregunto por el 1, entonces veo que está en el primer tramo, ¿sí? Primer tramo, aquí está el 1. Entonces voy a ocupar esta fórmula. Reemplazo mi x por 1, que es el valor que estoy buscando. 2 por 1, 2, más 1, 3, partido por 16. Entonces la probabilidad de que x sea igual a 1 es 3 partido por 16, porque ocupo la primera fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome el valor de 3? 3 está aquí, no. 3 está aquí, no. Entonces me voy a los otros casos. En los otros casos la probabilidad es 0. Sin hacer ningún cálculo, la probabilidad es 0 en los otros casos. Por lo tanto, la probabilidad de que x tome el valor de 3 es 0. Último ejemplo. La probabilidad de que x tome el valor de 5. Vemos que 5 no está aquí, está aquí. Entonces uso esta fórmula. X menos 2 partido por 16. X en este caso vale 5, porque es lo que quiero calcular. 5 menos 2, 3 partido por 16. Es absoluta coincidencia de que sean estos dos iguales. ¿Ya? Elegí justo dos números que eran iguales, pero es coincidencia. De hecho, si calculamos para el 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas son las fracciones resultantes. En el caso del 3 y el 4 es 0, porque no están aquí. En el caso del 0, 1 o 2, uso la primera fórmula. Y en el caso de 5 y 6, utilizo la segunda fórmula. Rápidamente, en el caso de 0 serían 2 por 0 más 1 partido por 16. 1 partido por 16 sería la respuesta. En el caso de 1 ya lo hicimos. En el caso de 2, 2 por 2, 4 más 1, 5 partido por 16. En el caso de 3, 0, 4, 0. En el caso de 5 ya lo hicimos. En el caso de 6 es la segunda fórmula. 6 menos 2, 4 partido por 16. No simplifiqué esta última, más que nada, para que quedara el resultado directo. Pero la idea es siempre estar simplificando. ¿Qué hice después? Básicamente transformé en decimales estas fracciones, como les decía, porque por un lado puede ser más fácil sumar y por otro porque también es más fácil, creo yo, pasar a porcentaje a partir de decimales. Pero la idea es que siempre sean capaces de trabajar con las dos cosas. Frecuencia acumulada. Si recuerdan cómo se calcula la frecuencia acumulada, sería, ¿qué valor va acá? El mismo que está aquí, ¿sí? ¿Qué valor iría aquí? El segundo sería estos dos sumados. Y así vamos completando hacia abajo. Primero es igual. El segundo es 0,0625 más 0,1875, 0,25. Después puedo a este mismo valor sumarle el que viene y me da eso. Si a 0,5625 le sumo 0, queda igual. Si le sumo 0, queda igual. Si le sumo 0,1875, me da 0,75. El último, yo recomiendo que igual lo calculen, porque si no lo calculan, pueden equivocarse. Y es una forma de corroborar. Debería darles 1 siempre, pero si no lo calculan, se pierde la probabilidad, o sea, la posibilidad de corroborar sus resultados. Porque si ustedes suman y les dan, no sé, 1,8, está malo. Y saben que está malo antes de que alguien les diga. Entonces, una buena forma de ir corroborando. Está lista entonces nuestra tabla. F minúscula, función de probabilidad. F mayúscula, función de distribución.
Graficamos entonces esta tabla tanto para la función de probabilidades como para la distribución de probabilidades. O sea, vamos a graficar F minúscula y F mayúscula. F minúscula, función de probabilidad. Graficamos directamente esta columna. O esa, de lo mismo. Yo la grafiqué como fracciones. ¿Cómo interpreta esto? 1. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? 1 partido por 16. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome el valor de 1? 3 partido por 16. De que tome el valor de 2, 5 partido por 16. De que tome el valor de 5, 3 partido por 16. De que tome el valor de 4, 0. De que tome el valor de 3, 0. De que tome el valor de 6, 4 partido por 16. Entonces aquí directamente están las probabilidades asociadas a cada uno de estos x, ¿sí? Esa es la idea de función de probabilidad. Cada x nos indica su respectiva probabilidad asociada. Función de distribución de probabilidad. Vamos a graficar esta columna, que es la acumulada. Y aquí entonces, probabilidad de que x tome el valor de 0, 0,0625 o 6,25%. Para el 1 ya tenemos esos dos sumados, 0,25. Y así vamos a ir sumando entonces. En el caso de estas tres son iguales porque para que x tome 3 y x tome 4 la probabilidad es 0. Por eso entonces yo aquí no sumé nada. Y recién aquí sumo otro valor. Y finalmente entonces, para llegar al último valor, al más grande, me va a dar 1. ¿Sí? Siempre da 1 entonces en el caso del x más grande. Ya. Hasta acá entonces yo sé que hay harta información. Nuevo, solo hay función de distribución. Si no conocen algo previo, tienen que buscar la forma de entenderlo, porque como ya les he dicho otras, bueno, a lo mejor dependiendo de la gente que esté, pero en los conceptos que tienen que ir trabajando no hemos variado mucho más allá de la función de distribución de probabilidad. Entonces es muy importante que los vayan revisando con cuidado e insistiendo en que esto se va a poner un poco más complicado cada vez, pero la idea es justamente hacerlo poco más complicado cada vez. Y por lo mismo es muy importante que clase a clase vayan quedando claros con lo que estamos revisando, con los conceptos, con los ejemplos, con el ejercicio, con el cálculo, con todo. Ejercicios. A partir del gráfico, responda a las siguientes preguntas. Voy a dar entre 1 y 2 minutos, o 3 si es que es más larga la pregunta, para que respondan a las siguientes, de modo que tengan el tiempo suficiente para pensar y ejercitar. Primera pregunta. A partir de este gráfico, ¿cuál es la probabilidad de que x tome el valor de 6? Entonces, como bien responde Fernanda Astorga, en el caso de que x sea 6, la probabilidad es justamente 4 partido por 16. ¿Sí? Y también Sandra, que nos responde correctamente. Me queda un poco pego. Tenemos entonces que para que x sea igual a 6, o sea, la probabilidad de que x tome el valor de 6, nos indica en este gráfico que es función de probabilidad. Es muy importante siempre que lean con cuidado los gráficos. A veces parecen cosas que no son, y por eso o el título o el nombre de los ejes nos van a indicar de qué se trata entonces este gráfico. Aquí, que es de función de probabilidad, directamente cada variable tiene asociada su respectiva probabilidad. Entonces, en este caso, efectivamente la respuesta era 4 partido por 16, si lo quieren poner directamente, pero también si lo simplificamos es un cuarto, en decimal 0,25 y en porcentaje un 25%. Para quienes les gusta la matemática y para quienes no tanto, igual es bueno acostumbrarse a trabajar entre decimales y fracciones y especialmente en el caso de probabilidades en porcentaje. ¿Ya? Al menos saber cómo se hace este cambio, y obviamente la práctica les ayuda a hacerlo de forma más fácil y rápida. Segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome un valor menor a 6? Veamos si aquí tenemos correcta esta pregunta en 2 minutos. En 2 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que x tome un valor menor a 6? Como siempre, la parte de habilidad superior en matemática es poder responder a problemas.
Y si bien este podría ser considerado un problema simple, es un problema. Tenemos un enunciado que utiliza conocimiento matemático, pero que está en un lenguaje común. Por lo tanto, ustedes deben ser capaces también de responder esto en un lenguaje común. Y eso indica muchas veces que hay que responder con porcentaje. La gente maneja mejor los porcentajes que las fracciones y los decimales. Si uno dice, bueno, la probabilidad de que ocurra tal cosa es de 0,8, la gente a veces no queda tan clara. Si uno les dice, la probabilidad de que ocurra tal cosa es 80%, ahí sí. A lo mejor a ustedes también les pasa. Por lo mismo es importante manejar todas las unidades necesarias. Respondiendo a esta pregunta, tenemos menor a 6. Entonces la probabilidad de que x sea menor a 6, tenemos que considerar todos los valores que son menores que 6. Y ojo, estrictamente menores que 6. El 6 no nos sirve, porque recuerden que tenemos la diferencia entre menor que 6 y menor o igual a 6. Entonces, probabilidad de que x tome un valor menor a 6 puede ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Y sumamos 1 partido por 16, más 3 partido por 16, más 5 partido por 16, más 0 más 0, más 3 partido por 16. La suma de todo eso, que está ahí, es 12 partido por 16. ¿Hay otra forma de hacerlo? La indico al tiro, por si están pensando ya, pero profe, si hay otra forma más fácil. Sí, voy a explicarle igual. Les decía entonces, como queremos menor que 6, puede ser de que tome igual a 0, de que tome igual a 1, a 2, 3, 4 y 5. Y ahí están las probabilidades. Probabilidades que tome igual a 0 hasta el 5. Y ahí está cada una de esas sumadas. Pueden sumar como fracción o como decimal o como porcentaje. Eso no es tan relevante. Recuerden que siempre depende de cómo les pidan a ustedes las pruebas, en el caso de que estén estudiando para las pruebas. La suma es 12 partido por 16, simplificado es 3/4, y eso corresponde entonces a un 0,75 o 75%. ¿Sí? Entonces ahí tenemos a Morro Cotudo 007, Javier MDF, Sandra Muñoz, que contestan correctamente entonces a esta pregunta. Ojo, con siempre leer con cuidado entonces, menor a 6, y en este caso dos consideraciones. Una son todos los menores que 6 y la otra es que el 6 no está incluido. Pregunta 3. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1 en este gráfico? Si se dan cuenta, el gráfico cambió. Entonces, ahí. Pregunta 3. 1 minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1? Ahí puse los valores sobre las barras porque era poco específico el nivel de detalle de estas líneas. Pero dice lo mismo que si no estuvieran esos números arriba. Obviamente hay una trampa en esta pregunta. O sea, no trampa. Tienen que tener un cuidado especial. Les dije que había trampa. Primero, bueno, sí entender muy bien la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea 1? Están mirando bien, están mirando al 1 de aquí. Pero se les olvidó mirar el título. Función de distribución de probabilidad. Y además el eje y, que es f mayúscula de m. Por lo tanto, ¿qué significa ese 0,25? Ese 0,25 significa que es la probabilidad acumulada hasta el 1. Es decir, esta barra me está indicando la probabilidad de que sea 0 o 1. ¿Sí? No es igual que el gráfico que vimos antes. Esta era función de probabilidad f minúscula. Esta es función de distribución de probabilidad o probabilidad acumulada f mayúscula. Entonces tenemos la separación. Acá recuerden que una buena pista es que el último suma 1. ¿Sí? Y eso no es coincidencia. ¿Qué significa entonces esta barra? El acumulado hasta el 1. Desde el 0 hasta el 1.
Entonces, sabiendo eso, ¿cómo calcula uno la probabilidad de que me dé 1? Tenemos la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 me da 0,25. Y si yo sé que la de 0 es 0,0625, ¿cómo calculo la de 1? Puede ser difícil, pero hay que ir de a poco. Si uno no va de a poco, no llega a ningún lado. Rayos, así está. Ya, como les decía entonces, este es un gráfico de distribución. Entonces la probabilidad de un valor específico se calcula como la diferencia entre la función evaluada en ese punto y la función evaluada en el punto anterior. Es decir, como les decía, aquí lo que está en la barra 1 incluye 0, o sea, incluye la probabilidad de que x sea 0 y de que sea 1. Conozco la probabilidad de 0, porque aquí está igual en acumulada y en función de probabilidad. Y en general lo que uno puede hacer es restar. Resto la función acumulada que llevo hasta aquí y le resto lo anterior, porque así tengo solamente lo que creció. Lo que creció desde aquí hasta acá es la probabilidad específica de 1. ¿Sí? Lo que crece desde aquí hasta acá, o la diferencia entre 0,25 y 0,0625, que es lo que dice aquí, esa es la probabilidad que yo estoy buscando. Espero que con eso quede más claro, pero teniendo siempre cuidado en que este gráfico es de distribución de probabilidad. Por eso cada una de estas barras me indica el acumulado hasta ese valor. Por eso entonces, para 1 lo que voy a hacer es tomar todo lo acumulado hasta 1 y le resto todo lo que llevaba antes. Y ahí me queda justo lo que aumenté solamente por el hecho de tener al 1. En este caso la respuesta es 18,75%. Pregunta 4. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome un valor entre 2 y 5? Veamos si con la explicación que di recién, pueden hacer esto. Mismo gráfico entonces, consideren de que es f mayúscula, función de distribución o función de probabilidad acumulada. Y la pregunta es, ¿cómo a partir de esto calculo la probabilidad entre 2 y 5? La respuesta es, cambié el número ahí, bueno, pregunta 4. La probabilidad que estoy preguntando yo es justamente ahora entre 2 y 5, o sea, la de 2 más la de 3 más la de 4 más la de 5. Y lo que hay que hacer es, justamente como algunos mencionaron, es tener claro de que todo lo que tengo hasta el 5, o sea, ese 0,75 lo que hace es sumar todo lo que tengo hasta 5. ¿Y qué le voy a restar? Todo lo que tengo hasta el 1, porque así tengo desde el 2 hasta el 5. ¿Sí? Si le resto hasta el 2, le estaré quitando también la probabilidad de 2, y esa la quiero tener. Entonces, todo lo que tengo hasta el 5, le resto todo lo que tengo hasta antes del valor que estoy buscando, que es en este caso el 1. La analogía que les iba a plantear, sí, es un 0,5, un 50%. La analogía que les iba a plantear es, piénsenlo por ejemplo en que estoy juntando dinero. Supongamos que el primer día junté 100 pesos. Al segundo día eché en mi alcancía 200 pesos. El tercer día eché 500 pesos. No me voy a acordar después. Y el cuarto día eché 1000 pesos. ¿Sí? Entonces, resumo. Primer día 100, segundo día 200, tercer día 500, cuarto día 1000. Eso es cuánto fui echando, no cuánto tenía en total. Si yo quiero ver la frecuencia acumulada, que sería en este caso ir sumando, el primer día llevaba 100, el segundo día en total llevaba 300, el tercer día en total llevaba 800 y el último día en total llevaba 1800. Esa sería la frecuencia acumulada. Pero si yo por ejemplo les preguntara ¿cuánto junté entre el día 2 y el día 3, ambos incluidos,
lo que uno podría hacer es, si yo les diera solamente el acumulado, hasta el día 3 yo llevaba yo llevaba 800 pesos hasta el día 3. Hasta el día 2 yo llevaba 300 pesos y hasta el día 1 llevaba 100 pesos. Entonces, ¿cuánto junta entre el 2 y el 3? Lo que uno hace es tomar hasta el día 3 y le resta solamente el día 1, porque ahí tengo el día 2 y el día 3. No sé si los enredé más con eso o puedo ayudarles. En papel se entiende mucho más. Así que ese mismo ejemplo creo yo que puede ser más sencillo porque es dinero. A todos les gusta el dinero. Por eso entienden más rápido. Yo creo que va a ser más fácil entenderlo, pero tienen que hacer un par de cálculos para tener claridad con eso. Recuerden siempre y cuando yo les estoy dando esta información, porque si no es súper fácil, si les digo los montos específicos, saber cuánto es. Pero si les digo solo el acumulado, ¿cómo calcularlo? ¿Ya? Pero por ahora, por lo menos, tener claridad en que cuando yo pregunto entre dos valores específicos, basta con restar el F mayúscula del mayor menos F minúscula, o sea, F mayúscula del que está antes del que estaba preguntando. O sea, entre 5 y 2, F del 5 menos F de 1. Otro ejemplo, para ir ya terminando. Sea T mayúscula una variable aleatoria, les dije que uno podía nombrarlas como quisiera. Sea T una variable aleatoria definida por tiempo que transcurre entre un bus y el siguiente. O sea, yo estoy tomando el tiempo que pasa entre que veo un bus, se va, y cuando llega el siguiente. Y ese tiempo lo registro y lo voy contando. Eso está en minutos. A continuación entonces se grafica el registro de esta variable en cierto tiempo. Y ahí tenemos entonces un gráfico que es el registro de buses, en donde está registrado el tiempo entre dos buses en minutos. Y a partir de eso hay varias preguntas. La idea es, con este ejemplo ya, poder corroborar si están bien claros o no en la interpretación de información estadística. Para ir cerrando un poco eso, porque ya la próxima clase la idea es partir directamente con probabilidades, si bien ya la hemos estado revisando, pero nos vamos a una parte un poquito más densa que tiene que ver de hecho con el nombre del contenido que viene. Pregunta 1. ¿Cuántas veces un bus demoró entre 30 y 40 minutos después del anterior? O sea, ¿cuántas veces se registró que transcurrían 30 y 40 minutos desde un bus al siguiente? Y eso aparece directamente en el gráfico. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Como no queda mucho tiempo, voy a ir un poquito más rápido con las respuestas, pero igual voy a dar un margen de tiempo para que ustedes la piensen. En este caso, entre 30 y 40, si vemos, en el caso del eje X, la variable aleatoria es tiempo. Entonces, están todos cada 10 minutos, ¿sí? Se fue registrando se fue registrando todo y después se hizo el gráfico con el acumulado, o sea, con un histograma de variables por intervalo. Entre 30 y 40, 20. ¿Qué representa ese 20? Ojo, la pregunta es, ¿cuántas veces un bus demoró entre 30 y 40 minutos? Por lo tanto, la respuesta debía ser en cantidad de veces, ¿sí? Entonces nosotros buscamos. Entre 30 y 40 minutos hubo 20 buses que demoraron ese tiempo, ¿sí? Voy a partir de algo que debía haber dicho antes, tal vez, es cómo interpretar este gráfico. Eje X, variable aleatoria T, minutos. O sea, cuántos minutos demoró un bus entre pasar desde uno al siguiente. Eje Y, cantidad de buses que se observó que se demoraron esta cantidad específica de tiempo. Entonces, en este caso, hubo 20 buses que se demoraron entre 30 y 40 minutos en pasar después del anterior, ¿sí? 20 ocasiones. 20 veces, 20 buses. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces un bus demoró al menos 40 minutos después del anterior? ¿Cuántas veces un bus demoró al menos 40 minutos después del anterior? Y ahí trato de ser bien enfático con la palabra al menos. Muchos se confunden con eso.
en cuanto al significado y otros se confunden en cuanto a cómo interpretarlo. Entonces, piénselo por 5 segundos para darle la respuesta. Ojo también con los corchetes que están abajo. Los corchetes que aparecen en estos intervalos, recuerden que tienen un significado. Hay una razón de por qué están a la izquierda, o sea, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, y el último es cerrado, cerrado. Recuerden que significa que estamos contando aquí el 60, acá el 40, acá el 50. ¿Sí? Ya. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuántas veces un bus demoró al menos 40 minutos después del anterior? Al menos indica desde 40 en adelante, o por lo menos 40 o como mínimo 40. Si sumamos, como ya varios han respondido, tenemos estos y estos, porque si se demoró 45, si se demoró 52, 60 minutos, todos esos buses se demoraron por lo menos 40 minutos. Acá hay 5 y acá hay 15. 5 más 15 me da 20 veces, ¿sí? O 20 buses. Entonces, más que nada como dejar claro respecto al menos, para que no se confunden ahí con ese concepto. 3. ¿En cuántas ocasiones un bus tardó menos de 20 minutos en pasar después del anterior? Este debe ser un poquito más rápido, porque es parecido al que vimos recién. ¿Cuántas veces o en cuántas ocasiones un bus tardó menos de 20 minutos en pasar después del anterior? Menos de 20 minutos, ojo, porque aquí yo no sé, el que pasó 20, o sea, el que demoró 20 minutos está en este intervalo, pero yo no sé cuántos específicamente se demoraron 20, solo sé que entre 20 y 30. Pero como digo, menos de 20 es desde aquí hacia atrás, porque aquí están incluidos todos los que se demoraron menos de 20 minutos, desde 0 hasta 20, en estas dos barras. Entre 0 y 10 hubo 25, entre 10 y 20 hubo 35, 25 más 35, 60 ocasiones, como bien dice Fernanda. ¿Sí? Entonces, menos de 20 minutos, tenemos las dos primeras barras, que son esa y la que está acá. Esa de ahí, esa y esa. Entre esas dos las sumo. 25 más 35 me da un total de 60 ocasiones en que un bus tardó menos de 20 minutos. ¿Cuántos buses fueron registrados? Según lo que aparece en el gráfico, ¿cuántos buses en total se alcanzaron a contabilizar en este registro? Insisto en que esta es como la prueba final de estadística, en el sentido de saber si están interpretando o no correctamente los gráficos. Si no es así, el llamado es simplemente a repasar, a revisar otras clases, a revisar otro material, pero siempre quedándose con la noción de qué tan claros están o no están. No con la idea ni de desanimarlos, ni de que se confíen. La idea es simplemente ser un juicio lo más objetivo posible de cuánto saben y cuánto no. Y lo que no saben, estudiarlo. Y lo que sí saben, estudiarlo más. Siempre sigan estudiando. Contamos. El total de registros de buses es la suma de todas las frecuencias que hubo aquí. Es decir, vamos a sumar 25 más 35 más 50 más 20 más 5 más 15. Si sumamos todo eso, como bien dice Morro, Cotudo y Recot, ¿sabes? Es 150 buses. Y ahí Fernanda también alcanzó a agregarlo a tiempo. 150 buses en total. Y esa es la forma siempre de saber el total de encuestados, de registrados, de lo que sea que se está haciendo. Es sumando todas las frecuencias que hay en el caso, entonces, de estas barras. Y ahí también entonces tenemos a Sandra, que nos está dando el 150 correcto. ¿Sí? Ya, entonces recuerden bien esa parte. Ahora, pasando un poquito a probabilidades. Acorde a estos resultados, ¿cuál es la probabilidad de que un bus tarde entre 50 y 60 minutos en pasar después del anterior? ¿Cuál es la probabilidad
de que un bus tarde entre 50 y 60 minutos en pasar después del anterior. Parecido a lo que hemos hecho hasta ahora. Combina un par de cosas de los que vimos recién también. Y las preguntas que he hecho no han sido tan aleatorias, tienen que ver con esto. Veamos si lo pueden relacionar correctamente. Como es probabilidad, recuerden que tenemos dos cálculos que hacer o consideraciones. Uno es casos favorables, que en este caso sería cuántos buses tardaron entre 50 y 60 minutos. El gráfico se ve directo. Y lo otro que deben calcular es cuántos buses se registraron en total, que acaban de responder. Y algo se hace con esos dos valores. ¿Sí? Y la respuesta es: entre 50 y 60 minutos hubo 15 buses, de un total de 150. Por lo tanto, la probabilidad es 15 de 150. Como dice bien ahí Morrocotudo y Rek'Sai, 1/10, 0,1, 10% o 15 partido por 150. Todas estas formas son el mismo número. Recuerden que es solo una representación distinta de un mismo valor. Entonces, como bien dice Sandra ahí, tenemos el 10% de probabilidad de entre 50 y 60 minutos, o sea, de encontrar un bus que haya demorado entre 50 y 60 minutos. Ya me pasé en el tiempo, así que termino rápido con esto. Acorde a estos resultados, ¿cuál es la probabilidad de que un bus tarde al menos 20 minutos en pasar después del anterior? Y ahí también deberíamos tener claridad ya en cómo responder a esto. Más que el número exacto, quiero saber si es que tienen claridad en cómo calcularlo. Y sería entonces misma idea. ¿Cuántos hay al menos que se demoraron 20 minutos? Y sería sumar esto más eso más eso más eso y dividir por el total. ¿Sí? Todo eso sumado sería 50 más 25, 50 más 20 más 5 más 15, que es lo que aparece aquí. 50 más 20 más 5 más 15, que me da 90. Partido por el total, 150, 3/5, 0,6 o 60%. ¿Sí? Y si en el gráfico tuviéramos frecuencia relativa, queda así. Igual. Queda igual y tiene que quedar igual en forma. Lo que cambia es el eje Y. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un bus tarde menos de 10 minutos en pasar después del anterior? Teniendo las frecuencias relativas, debe ser mucho más sencillo. Porque ahora la probabilidad de que un bus tarde menos de 10 minutos está acá. 0,17, que en fracción sería un 17%. Aquí quería llegar finalmente con este ejemplo, para no seguir alargándome. Básicamente en que los cálculos que hicimos con estas probabilidades, con las frecuencias absolutas, teníamos que estar dividiendo por 150. Pero cuando tenemos las frecuencias relativas, no es necesario estar haciendo ese cálculo extra, sino que ya están dados. Es directamente el número porque es frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces era básicamente esa conclusión final. Vamos a seguir trabajando con histogramas, con probabilidades. Así que es muy importante que tengan claridad con los conceptos en ese sentido. Como resumen, entonces, la función de distribución de probabilidad corresponde a la A acumulada de la función de probabilidad. Entonces es importante conocer el concepto de frecuencia acumulada, de probabilidad y de función de probabilidad también, porque lo vamos a estar revisando. Hasta acá llega entonces la clase. Les recuerdo que el horario normal de las clases es martes y jueves de 7 a 8. Y en esta cuestión fue solo una excepcionalidad porque no se hizo lo de ayer, ¿ya? Pero siempre van a ser las clases entonces martes y jueves de 7 a 8. Continuamos el próximo martes entonces con densidad de probabilidad. Vamos a ver entonces por qué tenemos un nuevo concepto, con qué tiene que ver. Y obviamente seguimos ocupando los mismos herramientas que hemos estado utilizando hasta ahora. Muchas gracias por participar, por visualizar la clase. Quedo atento a cualquier comentario que vayan haciendo. Nos vemos entonces el próximo martes. Adiós.
Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.